Bienvenidos al programa número 24 de Aprendiendo a Pensar. Cada día una partida diferente, estamos disfrutando de jugadores, a veces repetimos de un mismo jugador, como es el caso de hoy, porque tienen tantas partidas brillantes, tantas creaciones que nos encanta, ¿no?, el poder disfrutarlas una y otra vez. No las mismas, pero diferentes y con sacrificios y combinaciones parecidas. Hoy vamos a ver de nuevo una partida del Mago de Riga, de Mikhail Tal. Fue campeón del mundo, un campeón del mundo efímero, porque solamente un año, en 1960 fue campeón del mundo, pero todos los jugadores de su época lo elogiaron, y los que vinieron después, por su estilo de juego tan inconfundible. Era un jugador que siempre buscaba las complicaciones. Fijaros la frase que llegó a decir Paul Keres, uno de los mejores jugadores también de su época, sobre Mikhail Tal. Él dijo: Tal disfruta con la excitación y las complicaciones que ponen los pelos de punta, y en esa clase de partidas se encuentra cómodo. Es decir, dentro de las complicaciones es donde él se sentía como pez en el agua, donde otros jugadores estarían con miedo, confusos, ¿qué va a pasar? Pues vamos a ver una partida más con complicaciones de Mikhail Tal y vamos a disfrutar de ella y seguramente aprenderemos mucho. Bien, pues hemos dicho que íbamos a ver una partida de Mikhail Tal. En este caso la jugó contra Lozov en 1952. Hemos dicho que él fue campeón del mundo y que su estilo de juego, como había dicho Bronstein, en otro programa también mencionamos esta frase, pero creo que se la atribuimos a Bobby Fischer, y no era de Bobby Fischer, sino de David Bronstein, otro jugador muy famoso. Y él llegó a decir de Mikhail Tal que su estilo de juego era colocar todas las piezas en el centro del tablero y sacrificarlas en cualquier parte del tablero. Y hoy vamos a ver también algo parecido, como Tal siempre buscaba las complicaciones, nunca las eludía. En este caso empezó con C4 la partida, se jugó en 1952, cuando todavía él no era campeón del mundo. Las negras jugaron E6, él jugó caballo F3, son jugadas normales de desarrollo que intentan ocupar el centro, ganar casillas centrales y también desarrollar piezas para poder enrocar. Las negras jugaron D5, si os fijáis está en armonía con E6, intenta luchar por el centro. Las blancas jugaron D4, si os fijáis parece que este peón se lo dejan, ¿no?, gratis, ¿no? Las negras podrían tomar el peón en C4, sería como un gambito de dama, pero lo hemos hecho de una forma traspuesta, ¿no? No os preocupéis porque ese peón incluso podéis hacerlo en cualquiera de vuestras partidas, los que sois aficionados al ajedrez, porque desviaríamos a un peón central, que es bastante fuerte, que controla casillas buenas, lo desviaríamos del tablero por un peón que es más apartado, un peón lateral, y además luego podemos avanzar el nuestro y tomar ese peón, recuperarlo, ¿no? Antes, si os fijáis, no podíamos ocupar esta casilla, En cambio, con este sacrificio, si toman, podemos ocupar la casilla ocupando todo el centro y luego intentar recuperar el peón. Ya sería demasiado que las negras intentaran también defenderlo, porque en lugar de estar desarrollando piezas, estarían solamente moviendo peones y es algo que no es recomendable. Así que entendéis el porqué esta jugada de Tal. Jugó D4, pero no necesita defender al peón de C4. En este caso, su rival jugó caballo F6, G3, sacando el alfil por G2, alfil E7, jugaron las negras, alfil G2, enroque y enroque. Aquí queríamos llegar, y es que Mikhail Tal, con su estilo tan agresivo de sacrificar piezas, también se enroca. Llegó a ser campeón del mundo y también se enroca. Con más razón, los aficionados. Muchas veces vemos partidas de aficionados, de niños, que van directo al ataque sin ni siquiera pararse a enrocar. Si un jugador campeón del mundo lo hace, antes de lanzarse al ataque, con más razón los jugadores de menos nivel, todos tenemos que hacerlo, buscar el enroque antes de pasar a la ofensiva. Después del enroque, las negras jugaron B6, también para desarrollar su alfil. Las blancas jugaron caballo C3 y alfil B7. En este momento, pues esta diagonal, cuando los peones se cambien, se puede abrir y los alfiles pueden ser bastante buenos los dos. De momento hay peones en el centro, hay tensión en el centro, lo que llamamos tensión en el centro, y no sabemos lo que va a ocurrir o quién va a tomar, ¿no? Mikhail Tal ocupó el centro. Fijaros ya esta frase, ¿no?, famosa de piezas en el centro y luego las sacrifica en cualquier parte. Vamos a ver este caballo dónde termina, ¿no?, porque de momento ya está centralizado, que era uno de los objetivos de Mikhail Tal. Dama C8 parece una jugada extraña, una jugada probablemente tiene la intención de tomar en C
pero no perder el alfil, evidentemente, que perdería también la torre. Así que la dama acude a la defensa del alfil para luego poder tomar aquí. Pero esa jugada, ¿vale? Aquí las clases de ajedrez de la Escuela Deportiva del Ayuntamiento de Almonte siempre, es que cuando veamos una jugada así antinatural, que no es lógica, que es rara, que una pieza se sitúa de una forma extraña, pues se nos debe de encender, ¿no?, la señal de alarma de si podemos aprovecharlo de alguna forma. Probablemente aquí ya Mijaíl Tal se dio cuenta de que la dama estaba en una posición rara y desde luego vamos a ver ahora en unas cuantas jugadas cómo aprovechó, que es una situación extraña de la dama. ¿Por qué decimos que es extraña? Normalmente las piezas se desarrollan y se comunican las torres. Y aquí hay una dama en medio defendiendo a un alfil cuando seguramente puede tener funciones mucho mejores. Así que es una posición extraña. Y no pasó desapercibida para el ojo de Mijaíl Tal. Él jugó peón por peón antes que las negras tomaran, como hemos dicho. Tomó C por D. Caballo tomó a peón. Las blancas también tomaron caballo por D5 y el alfil tomó en D5. Este es un momento en el que podrían haber seguido liquidando la posición, porque Mijaíl Tal también podría haber cambiado aquí de nuevo alfil y cada vez hay menos piezas en el tablero y la partida podría ser un poco sosa y conducir a las tablas. Pero hemos dicho que este era un jugador agresivo y quería siempre ganar partidas. Así que en lugar de cambiar alfil por alfil, fijaros cómo evitó ese cambio, ocupó el centro y obligó al alfil a irse de nuevo a la casilla B7. Después de esa jugada, dama C2, esta sí que es una jugada natural, porque se coloca en una columna abierta, está apuntando también para un posible ataque al enroque y está apartando piezas de la primera fila para que las torres se comuniquen. Así que dama C2, una jugada también muy lógica. C5 de las negras, intentando romper el centro blanco, y las blancas siguen avanzando en lugar de retroceder. Esto ya parece que es un poco arriesgado, porque después del cambio se te quedará un peón en D5, que es cierto que será un peón pasado, llamamos un peón pasado a los peones que no tienen obstáculos de peones en las casillas contiguas, sino solamente piezas mayores que puedan ponerse delante. Así que si las negras toman, este peón puede ser muy peligroso porque está muy cerca de coronar, es un peón pasado, pero también es un peón que no tiene defensa de otros peones y que tiene que estar defendido por piezas y que puede ser atacado fácilmente porque se está adentrando en la posición rival. Así que es una jugada arriesgada por parte de Tal, pero él sabemos que era su estilo era jugar de forma arriesgada. Torre de 8, fijaros cómo las negras están empezando a atacar ese punto. Y ahora viene una jugada muy bonita, muy difícil de ver para cualquier jugador que hizo Mijaíl Tal, y es alfil H3. El alfil que está en fianchetto, que es esta estructura, esta forma, le llamamos alfil en fianchetto, que está defendiendo al rey, a la vez sirve para atacar, se pasa a H3. ¿Por qué? Porque ya vimos que desde hace varias jugadas advirtió la sospechosa posición de la dama, antinatural. Así que el alfil y el peón están atacando a este que sabemos que ya está clavado, no puede moverse. Así que alfil H3 es una jugada muy buena, la dama se aparta de la diagonal peligrosa y fijaros lo que hacen las blancas. Atacan de nuevo de forma indirecta otra vez a la dama, que ya parece que no encuentra sitio donde esconderse. Fijaros que no tiene lugar en C6, si vuelve a estas dos casillas de nuevo está expuesta a la posible diagonal del alfil de ataque. Así que los dos alfiles blancos, comparándolos con los dos alfiles negros, son dos monstruos. Así que alfil F4, todavía las negras jugaron alfil D6 y parece que se defienden de todo, y aquí empiezan ya los fuegos artificiales. Mijaíl Tal, el mago de Riga, el que nadie sabía por dónde le iban a venir los problemas, las dificultades, el que centralizaba las piezas y las sacrificaba en cualquier parte del tablero. ¿Qué pieza es la que tenía más centralizada, dijimos? ¿Recordáis? El caballo. ¿Dónde la sacrifica? En cualquier parte del tablero. ¿Veis ya en qué parte la puede sacrificar? Caballo por F7. Y aquí es donde empieza la fiesta, ¿no? para Tal. Donde él se sentía a gusto, donde con complicaciones y con piezas de menos se sentía a gusto, y los rivales estaban, por supuesto, nerviosos ante lo que se le venía encima. El rey captura en F7
Y ahora fijaros, este alfil que salió de forma extraña, ya entra en E6 con jaque, y a pesar de que vamos perdiendo un caballo, fijaros la situación ya de ese rey. El rey se va a E8 y los peones siguieron avanzando, no solamente porque puedan intervenir en el ataque al rey, sino porque dan paso a la dama para que se cuele a través de H7, H8 y ponga al rey casi en red de mate. Así que E5, otra jugada magnífica de Mijaíl Tal, demostrando que con un simple error de las negras, poner la dama en una situación extraña, ya para él era motivo suficiente para aplastarlo en el tablero de esta forma tan brutal. E5, el alfil se fue a F8 intentando defenderse, la dama ya se coló en H7, fijaros que poco a poco se va recuperando el material perdido, así que los jugadores que son valientes y se arriesgan a sacrificar de esa forma, muchas veces obtienen su fruto recuperando el material que habían sacrificado. Ya Mijaíl Tal tiene 3 peones a cambio del caballo que sacrificó, con lo cual ya no va perdiendo material. Dama por H7, torre por D5, jugaron las negras intentando resarcirse aunque pierdan material del ataque tan fuerte que tienen las blancas, pero el ataque continúa. Jaque, dama G6, el rey escapa por los pocos sitios que tiene el rey de 8 y se suma el alfil que ahora ya no hacía nada contra la dama, ahora lo hace contra el rey. Fijaros que 2 alfiles y de nuevo los comparamos con los 2 negros, que no están haciendo absolutamente nada. Es como si tuviéramos 2 piezas más dentro del tablero. Increíble el ataque que se ha formado en un momento, por eso le llamaban el mago de Riga. No sabían cómo era capaz de montar de la nada un ataque tan brutal como el que ha aparecido, ¿no? Alfil G5 prácticamente es mate, vamos a ver cómo acabó la partida. Se cubrió con alfil, todavía sigue vivo, la dama se cuela en F7, ya con amenazas en la última línea, el caballo por fin intenta salir, fijaros una jugada de desarrollo que había que haber hecho casi al principio, lo está haciendo al final de la partida, y fijaros él cómo tiene todas las piezas fuera, y todas han intervenido. Y después de caballo D7, creo que todos vosotros cuál es el final de esta partida. Dama G8 jaque, única para poder salvarse es colocar una pieza delante, o caballo o alfil, el alfil no puede porque está clavado, así que la única es caballo, y cuando aquí alguno podría atascarse, y ahora cómo sigo, qué hago, pues muy sencillo, dama por F8, jaque mate, porque si os fijáis este alfil es como si no estuviera, no interviene porque está clavado. Así que entre alfil y dama hemos conseguido una partida brillante una vez más de Mijaíl Tal, que espero que todos hayáis disfrutado y del que seguiremos viendo muchas más, intentando descubrir cuál era el secreto de cómo conseguía hacer cosas tan brillantes. Espero que hayáis disfrutado. Bien, pues hasta aquí esta partida tan brillante de Mijaíl Tal, un campeón del mundo del que no nos cansaremos nunca de ver partidas. Estáis invitados a seguir viendo muchas más de él. Hay una frase muy interesante, hay muchas, ¿no?, de él, porque todos los jugadores hablaban de su estilo, pero una muy interesante es cuando Garry Kasparov, ¿no?, dijo, si quieren saber cómo... No, perdón, Tal es el único jugador, dijo, que recuerdo que no calcula largas variantes, sencillamente las ve. Así que en lugar de calcular, veía ya lo que iba a pasar, era un jugador muy intuitivo. Así que cada día aprendemos algo de un jugador diferente, de este hemos aprendido la intuición y la magia, y cada día veremos algo de otro jugador. Así que mañana os emplazamos a ver una nueva partida.